Soy Salvador Tarodo Soria, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad de León. Los profesores Daniel Pelayo y Almudena Rodríguez, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, han tenido la amabilidad de invitarme al curso sobre claves jurídicas para la gestión de la diversidad en el aula. Yo me voy a ocupar de un tema que es un tanto peculiar. Es peculiar por lo siguiente, ¿no? Se trata de un tema jurídico, voy a analizar claves jurídicas y también voy a analizar una cuestión de diversidad, pero de diversidad en la educación, no de diversidad en el aula, porque justamente el tema que voy a analizar yo es de diversidad fuera del aula, ¿no? Se trata de aquellos padres que demandan la educación en el hogar, al margen de ese sistema que está homologado en los centros. El Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este tema. Se ha pronunciado en el año 2010, una sentencia célebre y relativamente reciente. Al día siguiente de publicarse esta sentencia, algunos medios de comunicación titulaban: el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la educación en el hogar. Sobre el tema que vamos a reflexionar, y el análisis breve de esta sentencia nos va a servir, por un lado, para ver cuál es el estatus jurídico de la educación en el hogar en nuestro ordenamiento jurídico, pero por otro lado también nos va a servir para no fiarnos de estos titulares de forma crítica, porque veremos cómo no se ajusta del todo al contenido de la sentencia. Voy a dividir la exposición en las siguientes partes. Me referiré muy brevemente a los antecedentes, a las posiciones que sostiene cada una de las partes, los argumentos del tribunal de forma muy sistemática y finalmente las conclusiones. En primer lugar, los antecedentes. Se trata de un recurso de amparo que se plantea contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, que reafirma otra sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia de Coín, Málaga. Ambas sentencias lo que hacen es obligar a los padres a escolarizar a los hijos que tienen la edad, ¿no?, de ser escolarizados, les obligan a escolarizarles. En segundo lugar, ¿cuáles son los argumentos que utiliza cada una de las partes? Estos argumentos nos van a servir muy bien para encuadrar jurídicamente en el artículo 27 la cuestión y ver todos los perfiles jurídicos que tiene para poder analizarla posteriormente. En primer lugar, estas dos sentencias previas lo que hacen es obligar a escolarizar a los niños argumentando lo siguiente. Fundamentan su decisión en dos aspectos. Un primer aspecto que es el artículo 27.4 de la Constitución, que dice que la enseñanza debe de ser obligatoria. Los tribunales dicen que, como consecuencia de esa afirmación, si la enseñanza tiene que ser obligatoria, también tiene que ser obligatorio ese periodo de escolarización. En segundo lugar, lo argumentan en el propio derecho a la educación de los menores de edad, que les provoca unos beneficios tanto presentes como futuros. ¿Qué es lo que dice el Ministerio Fiscal sobre el asunto? Bueno, pues el Ministerio Fiscal argumenta que debe de ser desestimado el amparo de los padres que reclaman esa educación en el hogar, fundamentalmente porque no se cumplen dos requisitos que debe de tener todo tipo de educación. En primer lugar, el cumplir la finalidad que en la propia Constitución se dice que tiene que tener la educación, ¿no?, el objeto de la educación, que viene en el 27.2 de la Constitución. Dice que el objeto de la educación, todo tipo de educación, por tanto, tiene que salvaguardar el libre desarrollo de la personalidad. Y en segundo lugar, tampoco se cumplen los requisitos, no se acreditan, no se garantizan los requisitos de contenidos que tienen que aprender todos los alumnos, ¿no?, esos contenidos que la Constitución también obliga a los poderes públicos a garantizar, ¿no? El artículo 27.8 dice que los poderes públicos tienen la obligación de inspeccionar y homologar el sistema educativo.
¿Cuál es la postura de los padres frente a estas otras dos posturas, ¿no?, de las sentencias anteriores y del Ministerio Fiscal? Bueno, pues los padres argumentan su pretensión en el apartado 27.1, en la libertad de enseñanza que ellos consideran que tienen, y también en el 27.3, en el derecho a elegir la educación moral y religiosa de los hijos. Y además añaden que, a su criterio, lo que existe en el ordenamiento jurídico español es una laguna legal, porque no está regulada esa educación en el hogar, y que ellos, por tanto, no pueden hacer efectivos sus derechos fundamentales a consecuencia de la existencia de esa laguna. ¿Cuáles son los argumentos del tribunal? Bueno, pues el tribunal comienza por analizar esta última cuestión de la que hemos hablado, y dice el Tribunal Constitucional: no existe una laguna legal, justamente es lo contrario, es el legislador el que ha establecido un periodo de escolarización obligatoria, que en nuestro ordenamiento jurídico es de los 6 a los 16 años. Lógicamente el tribunal se refiere a la ley que estaba en vigor en ese momento, pero es curioso que, a pesar de los frecuentes cambios en las leyes de educación, esto es algo que ha permanecido inalterado, ¿no? Siempre ha habido este periodo de escolarización obligatoria y siempre se ha mantenido en nuestra actual democracia de los 6 a los 16 años. Así pues, el Tribunal Constitucional centra muy bien la cuestión. Dice, bueno, puesto que es el legislador quien ha impuesto esta obligación, aquí de lo que se trata es de analizar si es constitucional esa obligación que impone el legislador, si es constitucional la ley y el apartado que obliga a escolarizar a los menores de edad. El Tribunal Constitucional responde a esta cuestión en dos apartados. Uno primero, en el que dice que considera que no anulan completamente los derechos de los padres, esta obligación de escolarizar a los hijos. El Tribunal Constitucional dice que no se anulan completamente, en primer lugar, porque los padres siempre pueden educar a los hijos en horario extraescolar, y esa obligación de escolarizarlos no les impide esa educación de acuerdo con sus propias convicciones y en ejercicio de su libertad de enseñanza. En segundo lugar, también tienen derecho a elegir centros docentes que se adecúen con sus propias convicciones, derecho que les viene reconocido también en la Constitución, y además tienen derecho a crear un centro docente en el caso de que ninguno se adecuara a sus convicciones, ¿no? Aquí probablemente el Tribunal Constitucional lleva el argumento un poco al extremo, porque no es sencillo, ¿no?, para unos particulares crear un centro docente. En segundo lugar, dice el Tribunal Constitucional, aunque quedase alguna duda y los derechos de los padres fuesen afectados por esa escolarización obligatoria, al Tribunal Constitucional le competiría analizar si esa limitación de los derechos fundamentales de los padres es o no es constitucional, y para hacerlo recurre a la teoría general, ¿no?, cuando se enfrentan derechos fundamentales, y que no es otra que analizar si se trata de una medida adecuada, si es necesaria esa limitación de derechos fundamentales y si es proporcionada o no. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional respecto a estos tres elementos? Bueno, pues en primer lugar, que sea adecuada a los fines, dice el Tribunal Constitucional, ni siquiera los padres lo ponen en cuestión, ¿no? Parece que la escolarización obligatoria es una posibilidad de regular esta cuestión que evidentemente garantiza esa enseñanza obligatoria que viene impuesta en el apartado cuarto, ¿no?, del artículo 27 de la Constitución española. En segundo lugar, ¿es necesaria esta medida? Bueno, y aquí es donde el Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista, encuentra más problemas, porque comienza afirmando, si analizamos la legislación de los países de nuestro entorno, en los cuales es posible esta educación en el hogar, pues todo parecería indicar que no es necesaria, sino que es una de las medidas posibles, pero no necesaria. Dice el Tribunal Constitucional, estos países de nuestro entorno garantizan una suficiencia de los contenidos que se educan a los menores, ¿no?, mediante controles administrativos, mediante evaluaciones periódicas, etcétera, etcétera. Y añade el tribunal, ¿no?, aquí es donde da un pequeño giro y añade, pero no son estos de los contenidos los únicos fines que busca nuestra Constitución, sino que están también los fines del artículo 27.2, esa garantía del libre desarrollo
de la personalidad del menor. Y aquí es donde dice el Tribunal Constitucional que la educación en el hogar, aun haciendo posible esa salvaguardia, ¿no?, del libre desarrollo de la personalidad del menor, aun haciéndolo posible, pudiera no ser tan adecuada como la escolarización de los menores, ¿no? Este es el punto, ¿no?, un poco en el que el Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista, intenta hacer equilibrios, ¿no? Tienen que salvaguardar cualquier tipo de educación, este 27.2, pero esta educación en el hogar no se garantiza, ¿no?, que sea tan adecuada para conseguir ese fin. Y en tercer lugar, analiza, ¿es proporcionada la limitación que se hace a los padres? Bueno, pues aquí entiende que sí, ¿no?, por esto que hemos indicado antes, porque los derechos de los padres no quedarían totalmente anulados, ¿no?, les queda el periodo extralectivo. Y finalmente, después de exponer estos argumentos, el Tribunal Constitucional concluye en el fundamento jurídico noveno de la sentencia, que es donde viene esta conclusión, que es interesante, le recomiendo su lectura. El Tribunal Constitucional dice que, por tanto, la Constitución no prohíbe al legislador imponer ese periodo obligatorio, ¿no? Es decir, que la ley que determina que exista este periodo de escolarización obligatoria no es inconstitucional, dice el Tribunal Constitucional. Y añade, ¿no?, y esto es importante, añade, con esto no significa que sea una opción que venga obligatoriamente requerida por la Constitución. Es importante que reflexionemos sobre esta afirmación, porque esta afirmación significa que esa enseñanza obligatoria que viene impuesta en el artículo 27.4 no equivale a escolarización obligatoria. Y añade el tribunal, quiere esto decir que habría otras opciones alternativas que añade el propio tribunal, que tal vez sean más flexibles, den más flexibilidad al ordenamiento jurídico e incluso más respetuosas con los derechos que hay en juego. Es decir, que el Tribunal Constitucional deja abierta la puerta para que el legislador modifique esta normativa y regule esa educación en el hogar, ¿no? Añadiendo, el propio Tribunal Constitucional añade, siempre que se garanticen estos dos requisitos que hemos venido mencionando a lo largo de la exposición, el 27.2, es decir, que los menores están educados de acuerdo con el libre desarrollo de su personalidad, y el 27.8, en el que viene que todos los sistemas educativos tienen que estar homologados y, por tanto, tiene que haber también un control de los contenidos. Nada más, muchas gracias por su atención.